there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor David Watts, doctor Jimmy Dupree, Lauren Larson, Perez Reagan y Jonathan Steele y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros el día de hoy. Comenzaremos donde nos quedamos el día de ayer con el versículo 29, por favor, Dave. Del 8º capítulo de Romanos. Porque Él Dios predestinó, el conocimiento previo de Dios, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. nunca es la persona que está predestinada, sino más bien el plan. Para que Él Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. no significa que Jesús nació de nuevo como un pecador, como algunos enseñan, sino más bien que Él es el Padre del plan de salvación, después de haber pagado el precio en la cruz que hizo todo esto posible. Permítanme detenerme aquí un momento. Yo personalmente creo, y espero que esté equivocado, pero yo personalmente creo que la cruz de Cristo se predica menos el día de hoy que nunca antes. Si esto es cierto, es una tragedia. Ahora, hay excepciones de algunos predicadores, y no malentiendan, la Biblia es la palabra de Dios, y cada parte de la Biblia debe de tratarse al seguir avanzando. Pero aquello que es preeminente, creo yo, que es la cruz de Cristo, que usted no sería salvo el día de hoy si no fuese por la cruz. Cada uno de los corderos que dieron su vida, por decir así, antes de la cruz, todo fue un tipo de la cruz. Y la Biblia es el libro de la cruz. Pero me temo que se predica menos el día de hoy, en general, que nunca antes. Y hermanos, denme que piensen sus opiniones al respecto. Bueno, yo no creo cuánto la cruz para la salvación ha disminuido. Yo creo que con muchos esfuerzos sí, pero aún es una doctrina principal en todo el cristianismo. Católicos, presbiterianos, luteranos, carismáticos, Disculpe, pentecostales. usted mencionó a los católicos. Estaba escuchando algún programa. La pregunta se hizo si el Papa era salvo. Para ser un verdadero católico tienen que creer que la Iglesia salva. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo no sé qué es lo que haya él dicho, al final no lo sé, pero en cuanto a lo que yo sé, no lo hizo. Bueno, el Papa lo han citado diciendo que todas las religiones son un camino a Dios. Y esa es una cita directa del Papa mismo. Así que si él verdaderamente creía esto... Siendo es el caso, el querido Señor no era salvo. Correcto, porque Jesús es muy enfático en el hecho de que el único camino al Padre es a través de sí mismo. Él dijo, ¿cómo? Que todas las religiones son un camino, uno de muchos caminos a Dios. ¿Y de dónde sacó eso? ¿Cómo? ¿Cómo podría llegar a esa conclusión? Yo creo que una de las cosas que yo encuentro que es de las más peligrosas, el elemento más peligroso de la Iglesia Católica es su capacidad. Ellos no ven la palabra de Dios como, ¿cuál es la palabra? Como la autoridad. Autoridad, O sí. la autoridad final. No ven a la palabra como la autoridad final, sino que la ven como una autoridad más. Y la iglesia también es una autoridad para ellos. Entonces,
eso los detiene a creer cosas que de hecho no se encuentran en las Escrituras. Hemos visto mucho de esto dentro de la Iglesia Católica, lo vemos en todas las religiones, tienen esa libertad para tener esa revelación progresiva que tal vez no se adhiere a sus documentos, pero el cristianismo es la única religión que trata de basar su autoridad final en este documento. Y creo que eso es algo muy importante que la gente considere una vez más. El catolicismo es peligroso porque no tiene una autoridad final. Tengo, o más bien 5 obispos vinieron para acá y Dave, tal vez usted se acuerde de esto. Y estaban hablando de cómo habían cambiado algo. Yo les dije, pero ¿cómo es que cambiaron las cosas si es bíblico? Bueno, dijeron, es que no dijimos que fuese bíblico. Dijeron que lo que sea que la iglesia diga, esa es la palabra y es la autoridad. No importa si distorsiona la palabra de Dios, no importa cuál sea la situación. Sí. Simplemente lo que la iglesia dice es lo que se debe hacer. Y eso abre la puerta para cualquier cosa del mundo. Yo creo que los apóstoles estaban claros que ellos tenían la verdadera revelación del Evangelio y el estar de acuerdo o adherirse a cualquier revelación fuera de lo que Dios les había entregado y que se les mostró por Jesucristo, que caminaron con Él. Pero usted no es salvo porque usted es el Papa. No. Usted no es salvo porque usted le pertenece a la Iglesia Católica. Correcto. Pero es como la palabra de Dios es algo que realmente no ponen en... Una cosa positiva que salió de la Reforma Protestante es de la idea de solo la Escritura, que fue parte de los 5 solos de Martín Lutero, que enfatizó solo la Escritura, que es latín, que solo por las Escrituras, que la Escritura es la autoridad última, no el Papa, no la Iglesia. Tenía los 5 solos de la Reforma, entonces por fe, gracia, por la gracia solamente, solo la Escritura, por la Escritura solamente, solo Cristo, solo por Cristo, solo de glorias, para la gloria de Dios solamente. Eso fue el énfasis de la Reforma Protestante y nosotros le debemos bastantes a esos hombres. Eso realmente no ha cambiado, ¿cierto? Sea que usted estaba en el campamento de Pentecostés o Bautista, hasta este día, por lo menos, esta denominación o como grupo afirman que las Escrituras es la autoridad, no el obispo, no el Papa. Desafortunadamente, el Papa Francis mostró cosas fuera de las Escrituras, le dio bendiciones a la LGBTQ, parece que hizo cosas que no eran buenas. Y yo personalmente, ahora yo no envío a nadie al cielo o al infierno, eso es mi trabajo, pero yo no entiendo lo que hizo, está de acuerdo con la Escritura, y lo que enseñó estaba de acuerdo con las Escrituras, que, como dijo Paris, engañó a millones o miles de millones de personas con el énfasis de la idolatría, de usurpando la autoridad de Cristo como la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, no el Papa. Y él no contradecirá la palabra. Cristo no va a contradecir la palabra escrita de Dios y no nos va a aceptar que nosotros aceptemos a otro como la cabeza de la iglesia, Jesús. Nosotros somos los pastores. Él es el gran pastor. Nosotros solo somos pastores de las ovejas. Y decimos eso del catolicismo, pero eso sucede en los protestantes también. La gente eleva a los líderes, pastores y sacerdotes y lo hacen la cabeza de su iglesia. Nuestro líder es Cristo, nuestra autoridad es la palabra escrita de Dios. De ahí sale, no de un papa, de una iglesia, como dijo Paris, que la iglesia lo que enseñan
está alineado con lo que está escrito en la Biblia. Y si ellos quieren venir y quieren decir, y eso tiene el peso como la Escritura, no es cierto para ningún pastor, ninguna iglesia, solo Escritura es inefable y es la palabra de Dios. Ahí basamos nuestra fe, nuestra vida, todo tiene que estar basado en esto. Si miramos las asambleas de Dios, 16 verdades. La primera es la inspiración de la Escritura, es número 1. Si no cree en la inspiración de la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, entonces lo demás que usted edifica está en un fundamento fallido. La inspiración de la Escritura tiene que ser el número 1. Tiene que ser lo que todos hacemos, nosotros edificamos. No solamente la Biblia es sin error, pero la Biblia es inefable, nos da todo lo que necesitamos para vivir para Dios y para llegar al cielo. ¿Cuán fuertemente se habla en contra de eso? Bueno, muchas personas quieren decir, muchas personas que yo he encontrado, dicen, creo en infalibilidad, pero no inherente. ¿No creen en qué? Inherente. La Biblia es sin error. Ellos creen que usted puede creer en infalibilidad sin inherente. Yo creo que si nos alejamos de eso nos va a borrar lo que pensamos de la Biblia, porque si la Biblia sí está sin error, entonces significa que Él es infalible también. Cuando miramos la historia, cuando miramos el tiempo, si hubiera un descubrimiento arqueológico que contradecía algo en la palabra escrita de Dios, estuviera por todos los noticieros, la gente aceptaron todo eso y ellos les encantarían eso, pero no hay nada en la arqueología, en la antropología, en la historia secular. Hay historianos romanos que dan historia de Jesús, los seguidores de Jesús, de la crucifixión. Todo se encuentra en la historia secular y todo respalda la historia bíblica que encontramos. Tenemos que estar firmes, yo creo, sobre la inherente y en eso nos da infalibilidad. Pero esta idea que la Biblia tiene errores o la Biblia es inspirada en esta parte, o estas son las palabras de Dios, o solo son las palabras del autor. Eso es algo peligroso en donde nos estamos metiendo. Es parte de lo que ha causado el gran decline de grandes denominaciones como los metodistas que empezaron a aceptar otras cosas. La autoridad de la Escritura es la comunidad, lo que la comunidad tiene que decir, no lo que la Biblia en sí tiene que decir. John Wesley, él ponía escritura con escritura. Es el filtro número 1 para interpretar la escritura. Ahora, la Iglesia Católica, no estoy tratando de ser malo, pero eso no es el cristianismo bíblico. Correcto, sí. Y no es cristianismo bíblico. Y cuando usted acepta LGBTQ, matrimonio, ideas, bendiciones, usted está fuera del cristianismo ortodoxo. Hace varios años hice la declaración de que, y esto fue durante el tiempo en el que muchos católicos realmente estaban recibiendo a Cristo, siendo salvos, bautizados en el Espíritu Santo, pero iban a tener que salir de la iglesia católica. Sí. Y encontrar una iglesia que enseñara y predicara la palabra de Dios para poder aprender. Me sorprendí con la respuesta que recibí. Bueno, sé que un hermano me escribió y me dijo, usted ha desgarrado lo que me ha tomado 20 años en edificar. Sí. Y necesitan regresar a la iglesia católica y hacer obras evangelísticas. No, yo ni siquiera Billy Graham
Él dijo que si usted pone una gallina muerta bajo una gallina muerta, van a morir 2 gallinas. Pero recibí más correo, yo pensé que íbamos a perder la cadena. Aún los pentecostales no. Sí, muchos de ellos, ese movimiento ecuménico con el catolicismo es un movimiento peligroso. Si nosotros estamos en comunión con alguien, por ejemplo, que es un pastor bautista, y ellos creen en la salvación por gracia, a través de la fe, en el Hijo de Dios, en Cristo, nosotros podemos tener comunión con esas personas. Tenemos diferencia en lo que se refiere a la seguridad eterna, tenemos diferencias entre el bautismo en el Espíritu Santo, dones espirituales, pero en su totalidad todavía tenemos un acuerdo fundamental. Pero cuando tenemos a alguien que cree que usted le dice sus pecados al sacerdote y el sacerdote ora a María de parte suya, y María es la que le dice a Jesús y va de parte de usted, y hay personas que están haciendo las obras rezando el rosario y diciendo esas cosas. Esto no es comparable. Entonces no estamos hablando de diferencias pequeñas en denominaciones, sino que estamos hablando de tener comunión con un sistema total que está basado en idolatría y está basado en el movimiento carismático católico. Yo sé que personas estando siendo salvos. Yo lo he leído bastante. Si usted va a Houston, Texas, ahí está la iglesia católica y miles de personas asisten ahí. Había un mover legítimo del Espíritu, y yo creo que sí. Yo he conocido católicos carismáticos y aman a los pentecostales y aman lo que estamos haciendo, pero todavía están culturalmente católicos y están involucrados en el catolicismo. Si yo hubiera estado en su posición, yo hubiera decidido de la misma manera. Yo les amo, tengo que decirles la verdad, no necesita quedarse aquí, tiene que salir de aquí, porque eso es lo que yo les dije. Yo creo que usted estaba correcto. Yo sé que usted molestó a muchas personas porque está hablando de un segmento grande del mundo cristiano. Un señor me escribió y él era el presidente del mundo carismático, por decirlo así. Él dijo: usted ha destruido lo que me tomó 20 años edificar o construir. Hermano Swagger, cuando estamos hablando de los católicos carismáticos, mi esposa y sus familias inmediatas, sus hermanas, fueron salvos genuinamente y aceptaron a Cristo en un servicio carismático católico, en una iglesia católica. Ahora, esta es la diferencia. Ellos fueron salvos ahí, pero no permanecieron ahí. Ellos tuvieron que salir y crecer y desarrollar su andar con Cristo. Ahora, muchos de sus tíos y primos y primos tuvieron la misma experiencia. La diferencia es que la familia de mi esposa salió y aceptó las cosas de Dios, que incluyó la inspiración de la palabra de Dios. En comparación que muchos de su familia extendida se quedaron en la iglesia católica, y los que se quedaron en la iglesia católica hoy son bien nominales, sí son salvos en lo absoluto. El Señor trató conmigo extensamente sobre este tema. Yo no sabía nada acerca del catolicismo. Crecimos en el norte de Luisiana y muchos bautistas allí, pero no muchos católicos. Y el Señor habló a mi corazón fuertemente y me dijo: ¿estás dispuesto a perder todo? Porque tal vez pierdas todo. Y yo recuerdo que estaba buscando el rostro del Señor grandemente por esta situación, y yo le dije: bueno, Señor, mire, yo me esforzaré para seguirlo a usted como quiera que sea. Y yo era el elegido de la Iglesia Católica, por decirlo así. Y ellos habían puesto mucho peso sobre mí. Y cuando yo escribí un artículo en nuestra revista,
Una carta a mis amigos católicos. Una carta a mis amigos católicos. Dios mío. Como les dije yo en la carta, si realmente vienen a Cristo van a tener que salir de ella. No pueden permanecer en la iglesia. Y, miren ellos. Bueno, nosotros sentimos que, y bueno, yo perdí una estación. Y el querido señor, el dueño de la estación está allá con el Señor o en algún lugar. Pero íbamos nosotros rumbo a Guatemala para una cruzada cuando ese programa salió al aire. Y porque escribí la carta y prediqué el mensaje también. Pero la idea de que van a tener que salir de la iglesia y venir a una iglesia que predica la palabra de Dios, eso no les pareció muy bien a ellos. Oh, no. Su asunto era de quedarse en la iglesia y hacer obras evangelísticas, era lo que querían. Pero no, eso no va a funcionar. No funciona muy bien. Algunos tal vez trataron con algún éxito, pero el problema es que en vez de evangelizar y sacando a algunos, normalmente ellos regresan a su iglesia, están comprometiendo la verdad. Así es. Para tratar de alcanzar. Y lo que usted compromete, usted va a perder por último. Sí, así es. Recientemente un estudiante mío que estaba acostumbrado a estar ministrando, es un ministro de la Asamblea de Dios y ha sido ahora confirmado en la Iglesia Católica. Es un gran cambio. Es un enorme cambio. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo fui muy franco con él y él me dijo a leer los escritos de los padres de la Iglesia y como G.K. Chesterton y cómo lo influyó a él a eventualmente. Él se enamoró con el tipo de iglesia litúrgica, el tipo de iglesia alta, sintió que el Espíritu de Dios estaba en la iglesia católica y que era la verdadera iglesia y que ahí debería de estar. Y al escucharlo es como escuchar a una persona totalmente distinta y verdaderamente que esto me dolió en el corazón porque él es mucho de muchos milenios o de la generación que está debajo de los milenios que han hecho esto. Hay muchos jóvenes pentecostales y evangélicos que han entrado al catolicismo y el anglicismo y es algo terrible, es algo vergonzoso. Yo creo que parte de esto es su desilusión con lo que han conocido en cuanto a... Eso es lo que quería preguntar. ¿Qué es lo que atrae y qué hay de malo con la manera como eran? Bueno, como es parte, tienen estas obras que hacen, les gusta el sistema de obras y esa litúrgica y las velas y la ceremonia que todo involucra. Las iglesias pentecostales, cuando empezaron o llegaron a existir, el enfoque era que vamos a edificar un edificio, pero no vamos a tener el oro y todas esas cosas, esos ornamentos, porque vamos a enviar el dinero a las misiones. Se trataba todo de las misiones, de enviar el evangelismo, porque el Pentecostés fue fundado en una mentalidad misionera. Pensaban que Jesús venía pronto y este era el derramamiento de los últimos tiempos, así que no construimos estas iglesias grandes con todo su oro y ese tipo de cosas y velas y todo eso. Así que mucha gente está atraída a eso y les gusta el hacer esas obras religiosas y piensan que eso los lleva más cerca del Señor. También se trata de que, bueno, yo cometí este pecado, así que yo simplemente tengo que hacer mi penitencia, decir esta cantidad de Aves Marías, confesarme y estoy bien. Y es simplemente para ellos poder vivir como quieren vivir, siempre y cuando usted haga sus confesiones y sus penitencias y usted haga sus Ave Marías, entonces está bien. Sé que una querida señora hace un tiempo que estaba en la Iglesia Católica en una alta posición, no sé qué es lo que significa eso, pero me preguntó, ¿quisiera usted conocer al Papa?
Y yo le dije, no tengo interés en conocer al Papa. Ella estaba atónita. ¿En serio?, me dijo. ¿Quiere decir usted y yo puedo organizar las cosas para que conozca al Papa? Y yo le dije, bueno, yo le deseo lo mejor al Papa, pero no tengo ningún deseo de conocerlo. Como quiera que sea el caso. Tal vez eso fue, no sé, un poco descortés de mi parte, pero yo siento lo mismo el día de hoy. Yo creo que otro punto que hay que hacerse en cuanto a por qué estamos viendo a la próxima generación que se está apartando del protestantismo y entrando al catolicismo es un espíritu engañoso, pero está empezando en nuestros institutos bíblicos y nuestras universidades bíblicas. Nosotros sospechamos mucho de la palabra de Dios. La vemos con mucho escepticismo y en la educación mayor, en los institutos bíblicos y las universidades bíblicas, están inspirando a los jóvenes a criticar la palabra en cuanto si podemos o no confiar en ella, y no existe una fidelidad fuerte dentro de la iglesia protestante, especialmente en la educación más alta en cuanto a la palabra de Dios. He escuchado a algunos hombres que son muy fuertes en la educación bíblica más alta, que solamente se está moviendo en una dirección negativa. Y si yo pudiese decir que estoy examinándolo, aún la tradición pentecostés es así, no se está moviendo en una dirección positiva, está enseñando el escepticismo de la palabra de Dios y es algo increíblemente peligroso. Yo creo que es una de las razones por las cuales estamos viendo que la próxima generación está entrando en el error. Es un poco gracioso. En algunos institutos bíblicos, aún en los institutos bíblicos pentecostales, ellos egresan a más ateos que predicadores, a más personas que entraron con una relación con Dios. Hecho. Eso es una tragedia, entonces. Es así, está sucediendo y nosotros no podemos ignorarlo. Sí, Ignorarlo lo hemos hecho por demasiado tiempo. Es tiempo que la iglesia tome una postura fuerte sobre esto y tengamos mucho cuidado a dónde enviamos a nuestros jóvenes. ¿Podemos decir que los bautistas son más fuertes en lo de la inherencia bíblica que cualquiera de los otros? Para mí personalmente, yo fui a un instituto bíblico pentecostés y un nivel de una maestría de divinidad, pero para mi doctorado fue a un seminario bautista por esa razón, porque mi programa fue la predicación expositorio y mostraban cómo predicar la palabra de exposición. Sabían que yo era egalitario, no complementario, pero apoyaron el tiempo que yo estaba ahí. Yo me sentí más seguro en ese seminario bautista del sur que me sentí en algunos seminarios pentecostales. ¿Hace qué tanto tiempo fue eso? Eso fue hace 5 o 6 años. Y yo estoy en esa situación similar. Mi maestría es de una universidad bautista y de hecho yo tuve una clase entera sobre la inherencia bíblica y tenía que escribir esos ensayos específicamente sobre ese tema. Yo creo que uno verdaderamente encuentra en el mundo pentecostés, y diré lo siguiente, en los institutos bíblicos y universidades bíblicas en general, sin importar la denominación, sí, la mayoría de ellos, de hecho, están enseñando el descomponer, no están enseñando esto. Desconstrucción, ¿qué es eso? Yo quiero esa respuesta, pero ya que regresemos de la pausa, ya volvemos. El mensaje de la cruz, Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN.
Ya estamos de vuelta. Ahora, usted estaba diciendo y lo interrumpí, perdón. Adelante. Bien, entonces el tema del deconstruccionismo surgió. El deconstruccionismo es una idea filosófica que va a los 60. Y de hecho empezó con un filósofo y la idea detrás de eso, y una vez más, los pecadores van a pecar y esta persona no era salva. La idea detrás de esto de construccionismo empezó con la literatura en general, donde yo voy a empezar a ver a la literatura y en vez de que tenga un significado específico, de hecho yo puedo deconstruirla para que tenga el significado que yo quiera, esencialmente. Lo que nosotros hemos hecho entonces en el mundo bíblico, en el cristianismo, es que de hecho muchos institutos bíblicos han adoptado esta idea del deconstruccionismo y están introduciendo ideas que la Biblia no es necesariamente la verdad, que podría ser para usted, pero ¿qué significa para usted? Para adquirir eso hay que deconstruir las ideas teológicas que han sido cimentadas. Podemos volver hasta Martín Lutero, donde no es la Biblia únicamente, donde no es la fe únicamente. Yo no puedo deconstruirla para que signifique lo que yo quiera que signifique, pero el problema con eso es, y lo que yo he visto una y otra vez, es que en vez de que el deconstruccionismo signifique lo que yo quiera y que sea liberal, y lo que significa para mí, lo que veo que hace es que simplemente hace que la gente no crea más. Y yo creo que por eso es que estoy de acuerdo con lo que Pérez dijo. Los institutos bíblicos están egresando a más ateos que pastores y predicadores del evangelio, porque están introduciendo ideas que no son bíblicas y literalmente está deconstruyendo la fe de la gente. Se apartan de Dios, conocen lo que dice la Biblia, pero han deconstruido al punto de que literalmente ya no significa nada. Y esos son los autores de los estudiantes de mañana. Pastores de iglesias. Pastores de iglesias. Sí, y pasan el tiempo más íntimo con esos estudiantes, literalmente están discipulando a la próxima generación y no es algo bueno. ¿Estamos hablando de pentecostales? Es en los pentecostales, Está por todos lados. Todo, en el mundo pentecostal también. Y una vez más, honestamente, esto es algo general. Cuando uno va a los institutos bíblicos, y no estoy diciendo que todos los institutos bíblicos están haciendo eso. Por ejemplo, el ministerio de Jimmy Swaggart, nosotros no hacemos eso acá. Nosotros permanecemos firmes en la palabra de Dios, creemos en su infalibilidad, en su inherencia, pero no todo instituto bíblico lo hace. Pero la mayoría de los institutos bíblicos hoy en día andan una senda donde ya no van a ser institutos bíblicos. La razón por la que lo digo es porque hay profesores que están introduciendo estas ideas del deconstruccionismo. Estudiantes están creciendo en eso, apartándose de la fe y sienten que tienen que evangelizar. Aún tienen ese deseo de alcanzar a la gente, pero ahora en vez de alcanzar a la gente para el evangelio, alcanzan a la gente con sus fe deconstruida y lo que ellos creen en cualquier poder mayor que ellos crean, y hacen de su meta el asegurarse que lo mismo que les sucedió a ellos les suceda a otros, y empieza a multiplicarse una y otra vez, y eso es lo que está pasando. Rudolf Bultmann era un teólogo que básicamente comenzó el movimiento de la crítica alta o superior, ese método de la Biblia, esta crítica alta también llamada el método histórico crítico de comparar el mejor manuscrito y tratar de redactar o de entender la Biblia miren, la crítica alta en sí mismo no es una idea mala en el hecho de que queremos tener el manuscrito más fidedigno. El problema es de que se ha secuestrado por teólogos liberales que quieren, como dijo Pérez, desmitologizar la Biblia, y ellos explican ellos lo milagroso, la divinidad de Cristo, y explican ellos, quieren hacer razonable todos estos términos y las cosas que se escribieron. Dice que la gente después regresó y editó las cosas. Entonces, si hay una creencia literal y una experiencia literal de la Biblia, de lo que llamamos nosotros la inspiración verbal plenaria, inspiración completa, usted rechaza esta
crítica y el método crítico y eso porque básicamente cuando usted comienza por ese camino, usted comienza a encontrar o explicar y a teorizar las cosas en cuanto a la enseñanza principal del cristianismo. Yo creo que eso ha influenciado a los seminarios y a los seminaristas tantísimo al punto de que no creen que la Biblia sea inspirada. Ellos creen que la Biblia simplemente es una gran colección de libros, es inspiracional, pero no es la verdadera palabra de Dios. No fue algo que se le dio a los escritores, simplemente se convierte en una antología de la historia, se convierte en una antología de algo que es de aliento y motivación. Ven a Jesús y dicen que Jesús fue nuestra gran influencia moral, que Él estuvo allí para mostrarnos cómo vivir nuestra vida, para cuidar de nuestro vecino, nuestro prójimo, pero no creen que Él es o fue divino. Sí. Y si hay personas, si usted preguntó originalmente si hay menos predicación de la cruz, la mayoría de protestantes aún enfatizan la cruz para la salvación, para la justificación, pero hay movimientos de personas que quieren deshacerse de la idea de la expiación sustitutiva y quieren deshacer o rechazar la idea de la justicia imputada, y a ellos no les gusta enfatizar la cruz, a ellos les gusta enfatizar la justicia social o el sermón del monte en las bienaventuranzas y de cómo se trata a su prójimo, porque eso se convierte en el enfoque principal y todas esas cosas distraen de lo que Jesús tenía como meta principal, su misión. ¿Por qué vino a la tierra? Fue para salvarnos y para reconciliarnos con Dios. Aún hasta hay un himno y dice, y en la cruz donde Jesús murió, la ira de Dios fue satisfecha. Y había un grupo de presbiterianos en su reunión anual que no querían cantar en la cruz donde Cristo murió, la ira de Dios fue satisfecha. Ellos querían cantar, cambiar las palabras y decir en la cruz donde Jesús murió, el amor de Dios fue magnificado. Lo cual es verdad, el amor de Dios sí fue magnificado en la cruz, pero ellos querían deshacerse de la expiación y de la obra de sustitución y del castigo que Cristo tomó. Querían minimizarlo eso. Y cuando uno comienza regresando a mi punto original, cuando usted comienza a entrar a ese tipo de crítica redactiva o de redacción y ese método crítico, entonces usted entra a ese desliz de lo que puede hacer que la persona venga a deconstruir su fe y hace que la gente se aleje de Dios. Entonces, en mi clase de hermenéutica, yo sí hago que los estudiantes estén al tanto de lo que es la crítica alta y de lo que es el método crítico alto, estos diferentes tipos de direcciones para saber qué es lo que es, para evitarlo, porque nosotros lo tomamos literalmente y nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos dio esta palabra en el año 2025 para dirigir y guiar y llevarnos, no para cuestionar ni tampoco para para descartar. Como Paris lo dijo anteriormente, hay pasajes que son difíciles de comprender, que aún nosotros luchamos con ellos durante años, pero podemos tener la confianza sabiendo que esta es la palabra inspirada de Dios. Esas críticas de las que usted habla, de hecho, lo que requiere que nosotros hagamos es que abandonemos los documentos históricos que se nos han entregado. Estos documentos son documentos históricos, ya sea que usted quiera estar de acuerdo con la mentalidad de la cultura de aquel tiempo. Si usted está preguntando qué pensaba la gente de Jesús en el tiempo de su vida, esto es. Y si usted está preguntando qué es lo que se registra que Jesús dijo, esto es lo que tenemos. Lo que usted está haciendo es que está abandonando, para seguir esas críticas, usted está abandonando los registros históricos y se está inventando algo. Usted está creando algo. El registro histórico dice lo que dice y significa lo que significa. Correcto. En el registro histórico, Jesús se veía como Dios, enfáticamente. Sí. En el registro, Jesús se veía como
esa expiación sustitutoria para el pecado de la humanidad? Enfáticamente sí. Jesús se vio como el Hijo de Dios, Jesús se vio como el Mesías de Israel y Jesús se vio a sí mismo como el sacrificio y la expiación por los pecados de la humanidad. Así fue como Jesús se vio. Así que el registro histórico nos dice quién es Jesús, cómo Jesús se vio a sí mismo y lo que Jesús vino a cumplir. El usar ciertas redacciones mayores para llegar a alguna otra conclusión de lo que la iglesia primitiva pensaba es crear algo que no es verídico a la historia y a que este es el registro histórico. Eso es, miren, una de las cosas que a ellos les encanta atacar es decir que Moisés no escribió el Pentateuco. Bueno, ¿qué no fue Moisés el que escribió el Pentateuco o fueron otros autores que compilaron? Ese es el tipo de cosas que ellos tratan de hacer para engañarlo a uno. Ellos quieren decir que, bueno, en cuanto a la autoría y en cuanto a quién escribió, dependiendo de cuál libro, y se incluyó lo que se incluyó en el canón y lo que fue aprobado, esas son las cosas que ellos quieren regresar y le quieren utilizar para engañar a uno. Bien, y hemos ido a través del programa de maestría en las universidades y nos han presentado estas ideas a todos. De una manera u otra, tal vez de parte de un profesor u otro estudiante, etc. Pero aquí es donde yo vine a traer la terminología cuando estaba tratando con esto años atrás y tuve que hacerlo, tuve que luchar con los pensamientos de ese tipo de cosas, de la crítica textual. Lo que me ayudó a superar eso fue esta frase: la fe por encima de todo. Repítalo. La fe por encima de todo. Mi creencia en Cristo, mi creencia en esta palabra, mi creencia en Dios el Padre que envió a su único Hijo para tomar mi lugar, mi fe en lo que esta Biblia dice no puede ser movida. Y eso fue lo que me ayudó a superar eso. Ahí fue cuando yo empecé a decir, importa a qué escuela usted va, porque la gente quiere destruir su fe, a destruir lo que usted cree, para que o usted cree en nada o puedan ellos volverle a edificar y hacerle pensar lo que ellos quieren que usted piense. Nosotros, hoy en día, como cuerpo cristiano en general, tenemos que proteger nuestra fe por encima de todo. Cuando digo todo, estoy hablando de gente, de pensamientos, de creencias. Llene el espacio en blanco, no importa lo que nos enfrente diariamente. Tenemos que priorizar nuestra fe por encima de todo lo demás. Y si algo está contradiciendo nuestra fe y la obra consumada de Dios, tiene que ser expulsado. No hay que pensar en eso más. No debe de ser entretenido, ni siquiera dejar de que esa semilla de duda entre a su mente. Hay que rechazarlo. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es veraz. Tal vez yo no lo entienda en este momento, pero es veraz. Y Dios sí va a revelármelo a su tiempo. Diría usted, solamente una pregunta para ustedes 3 o 4, ¿dirían ustedes que la mayoría de institutos bíblicos van hacia esa meta en cuanto a la educación? ¿No es esa la dirección? Yo no puedo estar en desacuerdo con eso. Yo tendría que ver. Desafortunadamente sí. Y usted resaltó un punto importante. Uno de nuestros estudiantes, él estaba apuntado en el seminario de Nueva Orleans, estaba en ese programa de los graduantes y estuvo ahí por un día o dos y se dio cuenta que no lo necesitaba. Se transfirió y vino a JSBC unos años atrás. Quiero ser muy claro que su instituto bíblico, su educación de licenciatura, Jonathan y yo, yendo afuera del pentecostalismo, yendo a un seminario bautista, nuestra educación era segura en esos años formativos. Es importante donde un joven, en el instituto bíblico donde van o la universidad bíblica donde van, es muy importante, especialmente si son como este joven de 18, el tiempo que tiene 18 a 23 años de edad. Es un tiempo muy importante y formativo, porque eso lo forma. Me gusta el ministerio de la universidad, pero me gusta influenciar a los jóvenes de esa edad especialmente. No recomendaría a un
pentecostal que vaya a un programa bautista para su licenciatura, o metodista o un presbiteriano. Un pentecostal necesita estar en una escuela pentecostés y no pusiera a todos iguales. Desafortunadamente, muchos de ellos han seguido ese camino y están causando mucho daño. Como un estudiante dice que quiere ir a un instituto bíblico, ¿qué preguntas deberían de hacer para evitar esto? ¿Qué tipo de preguntas sería algo sabio para un padre, un abuelo, un estudiante que está viendo programas de licenciatura? ¿Qué hay que preguntar? Definitivamente yo vería la declaración de fe del instituto y yo lo estudiaría bien si yo fuese un padre. Yo estudiaría eso, revisaría eso. Si yo estuviera en las instalaciones con ellos. ¿Qué deben de buscar o qué deben de evitar? Necesita estar en un número 1 donde enseñan infalibilidad y inherencia. Eso no se puede negociar. Si yo cuestiono a aquellos hombres que se acaban de graduar de la escuela de Nueva Orleans, que usted mencionó hace un momento, y yo le pregunté, estábamos en un restaurante, y le pregunté, ¿qué es lo que ustedes enseñaban sobre el Espíritu Santo? Se quedó allí unos momentos y me dijo, nada. Y finalmente él habló y me dijo, hermano Sawyer, no estaba yo ignorando su pregunta, simplemente estaba pensando. Y él dijo, yo no recuerdo que el Espíritu Santo ni siquiera hubiera sido mencionado, sí, ni una sola vez. Sí, cuando estaba en el seminario bautista, tenía profesores que eran brillantes, que podían leer la Biblia en griego sin titubear. Ellos lo abrían y les decían lo que decían palabra por palabra brillante. Y yo estaba, Señor, ¿cómo estos hombres pueden ser tan brillantes en la palabra de Dios y en la historia de la iglesia y teología, y no entender Pentecostés y no aceptar el continuanismo? ¿Y cómo pueden ser cesacionismos? Hombres piadosos, yo creo que están en el cielo, pero yo solo quiero decir, están perdiéndolo porque sí, usted lo entiende, pero no entiende lo que puede tener por rechazar el Pentecostés sin rechazar el mover del Espíritu Santo. No lo entiendo. Yo estaba en una oficina de un predicador más conocido, bautistas, en Estados Unidos. Tengo mucho respeto para él. El hombre es genio. Él tomó la presencia del seminario cuando tenía 29 años de edad. Él tiene una memoria fotográfica. Él puede decirle capítulos enteros de la Biblia, palabra por palabra. Y me dijo, si puedo, que yo lo puedo influenciar para que reciba el bautismo del Espíritu Santo, que Dios todavía lo tiene. Realmente me molestó la mente. Los valores tradicionales juegan un gran papel en lo que vamos a aceptar más adelante en nuestras vidas. Uno de los hombres que estudiamos acá, Kenneth Wuest, por ejemplo, sí, su tradición cuando empezamos a trabajar a través de sus estudios en hebreo, él estaba hablando, y creo que es Hebreos 6, y dijo, bueno, esto definitivamente prueba que el hombre pueda perder su salvación, pero eso solamente va a suceder en ese siglo, pero no puede suceder hoy en día. Wow. ¿Acaso no fue lo que él dijo, algo así, no? Sí. ¿Y cómo puede alguien tratar ese texto tan bien? Sí. Y después la respuesta es, lo que usted aprendió. Eso solo sucedió en aquel entonces, dijo él. Así es, en aquel tiempo solamente. Y esa es una defensa a la tradición del cesacionismo, etcétera, ¿no? Eso no tiene sentido. Y este hombre era brillante. No solamente él era, y mucho de lo que él
escribió, yo verdaderamente lo he abrazado a través de los años. Por eso es que usted tiene que conocer la Biblia por usted mismo. Así es. No hay Sí. sustituto. Yo temo que muy a menudo en la educación hoy en día nosotros estamos leyendo todo menos la Biblia. Sí. Leemos todo menos el texto bíblico. Y el mayor maestro que jamás ha existido, que vive dentro de cada creyente, así que la mayoría del tiempo se debería de pasar en ese texto. Sí, lo que yo iba a decir, combinando lo que Jonathan había dicho y lo que estamos platicando ahora, tenemos una generación entera que no ha sido discipulada bien en la iglesia y no tienen un buen fundamento. Así que cuando sí llegan al instituto bíblico y comienzan a ser presentados, y digamos que la institución no es bastante... Bueno, está diseñada para deconstruir la fe, pero no lo introduce o lo presenta a los recursos y pensamientos que son deconstructivos y son presentados a estas ideas y comienzan a entrar a esas ideas y profundizarse cuando no han tenido un buen fundamento y no han tratado de encontrar la resolución para preguntas difíciles de la Escritura y están siendo presentados con esa voz que les está diciendo, miren, por eso es que no deben confiar en la Biblia, cuando hay igualmente voces más fuertes que han luchado con ese mismo problema y que han llegado a la conclusión de que sí se puede confiar en la Biblia. Sin embargo, escuchan ellos una voz nada más. Y esto es lo que, miren, parte de mí quiere decirle a los padres, a menos que ustedes estén confiados de que ese instituto cree en la inherencia de la palabra de Dios y que sea enfática o enfático acerca de la palabra, yo buscaría, por ejemplo, en la psicología. Si yo escucho que la psicología esté presente en cualquier parte del currículum, yo no lo enviaría ahí, porque va a estar inundado en el trabajo central. Yo miraría quién está enseñando también. 100%. Cuando usted contrata profesores, mire sus antecedentes. Así es. ¿Dónde asistieron a la escuela? ¿Dónde aprendieron? Cuando yo llegué a JSBC, yo vine de afuera, nadie me conocía. Ellos tuvieron que investigarme, tuvieron que sentarse conmigo y tenían que platicar conmigo para ver lo que pensaban en cosas. Es importante donde su profesor está asistiendo, donde son entrenados y lo que están enseñando. Yo también me fijaría en sus capillas. Yo quisiera saber qué es lo que se está predicando a esos jóvenes cada semana. Porque miren, en este momento la mayoría de institutos, de capillas de los institutos están disponibles en línea de alguna forma. Si yo soy un padre, yo me sometiera y trataría de investigar más. Estamos hablando mucho de la educación mayor y las cosas malas que hay. La educación es uno de los áreas donde la gente usa porque saben que pueden influenciar el futuro. Cuando uno tiene esa generación, uno puede verdaderamente cambiar el mundo entero, literalmente el mundo entero en la dirección que usted quiere que ellos tomen, y ellos saben esto. Con esta conversación ya hemos hablado de esto, pero quiero que sea extremadamente claro. Yo voy a hablar de mí. Personalmente, yo no estoy en contra de la educación. Yo tengo 2 licenciaturas y tengo una maestría y estoy buscando un doctorado. No estoy en contra de la educación de ninguna manera, pero sí estoy en contra de ir a una universidad simplemente por ir. Mis amigos están yendo ahí. Mi iglesia me va a enviar ahí. Llene el vacío en blanco por cualquier sea la razón que usted está asistiendo a esa universidad. Si Dios no le está dirigiendo a esa universidad y usted no está viendo sus valores fundamentales, ¿qué cree esa universidad? ¿Qué cree ese instituto bíblico? Usted debe de entender que si hay la oportunidad o el riesgo de que ellos van a tratar esto del deconstruccionismo. Yo fui a una universidad cerca de acá en otro pueblo, una universidad estatal. Era estatal, no era instituto bíblico, pero parte de eso era una clase de sociología, el estudiar los grupos de personas, ¿no? Y la primera clase, el profesor se para y hace esta pregunta: ¿quién acá es cristiano? Esa fue una de las primeras preguntas que hizo. Y varios de nosotros alzamos las manos y ella empezó a hacernos una prueba y a hacer declaraciones verdaderamente incorrectas, bíblicamente y doctrinalmente. ¿Bien?
Ella dijo, ¿por qué ustedes no se quedan acá para yo aprender más de ustedes? Yo salí de la clase porque yo no iba a dejar que ella supiese mi nombre. El amigo que yo tuve en esa clase se quedó y terminó fracasando porque él tomó una postura a favor de Cristo y a favor de la Biblia. Y él fracasó los exámenes, no porque estaban mal, sino porque eso era lo que quería hacer. Y es lo que la gente enfrenta, es una historia real, y esto es de hace 20 años atrás. Creo que fue por la razón que Gabriel salió de su clase. Y yo creo que sí, es la misma universidad, de hecho. Sí. Pero necesitamos entender esto. Nosotros no estamos en contra de la educación superior, pero necesitamos entender a dónde es que estamos asistiendo. Y el hermano Larson hizo una pregunta perfecta. ¿Cómo puedo saber qué es lo que debo buscar? Y se nos dan piezas y claves, pero necesitamos conocer las universidades por dentro y por fuera. Tiene que conocer lo que creen, sus servicios de capilla, sus profesores. Necesita conocer el liderazgo. Se nos ha terminado el tiempo. Y lo que mi hermano acaba de decir, yo les doy mi palabra en cuanto a lo que pueda ser posible humanamente. Nosotros enseñaremos y predicaremos la palabra de Dios en este instituto bíblico. Y nosotros tenemos a alguien que contratamos y que no lo haga, estarán buscando un empleo en otro lugar. Así de serio y verdad es esto. Pero gracias por haber estado con nosotros hoy. Y no se pierdan el próximo programa. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.